y el derecho aplicable. Entonces vamos a dar comienzo a este panel sobre arbitraje comercial y derecho aplicable. Es un tema interesantísimo, no es un tema sencillo muchas veces, pero tenemos, creo, las personas más capacitadas para ilustrarnos sobre un tema tan interesante y desafiante. Entonces le doy la palabra a la doctora María Victoria Munévar para que introduzca su panel. Doctora María Victoria. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel que, como lo mencionaba el doctor Cárdenas, va a tratar el arbitraje comercial internacional, el derecho aplicable. Muchas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje por la invitación para moderar este panel, en el que pues vamos a tener el gusto de abordar uno de esos temas que, como estaba mencionando el doctor Juan Pablo Cárdenas, en mi opinión también pues hacen del arbitraje comercial internacional un mecanismo de solución de controversias pues realmente apasionante y que puede ser pues tan complejo como el número de leyes, instrumentos, principios y demás fundamentos jurídicos que pueden entrar pues a interrelacionarse en un tribunal arbitral. Pues precisamente el tema que vamos a abordar es cómo pueden pues confluir en estos trámites arbitrales e interrelacionarse diferentes sistemas jurídicos, reglamentos, leyes estatales, principios del derecho internacional, soft law y diferentes pues instrumentos que dentro de un mismo trámite pueden resultar siendo aplicables para resolver pues, diferentes problemas procedimentales, sustanciales, de ejecución en un mismo trámite arbitral. Concretamente, vamos a abordar pues, esta temática a través de 4 asuntos o 4, digamos, divisiones. El primero de ellos, el orden jurídico arbitral. El segundo, la ley aplicable al pacto arbitral. El tercero es la ley aplicable al procedimiento y por último la ley aplicable al contrato o la ley pues, que regula la materia sustancial del arbitraje. Tenemos sin duda un panel pues, excepcional, como ya lo decía el doctor Cárdenas. Están acá presentes el doctor Eduardo Silva, colíder del equipo de arbitraje internacional de Deckert, especialista en arbitraje internacional y particularmente en litigios que involucran a estados y entidades estatales. Ha actuado como representante de parte en arbitrajes administrados bajo múltiples reglamentos, así como en arbitrajes ad hoc. Ha sido secretario general adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, presidente del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de dicha organización, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, profesor en varias universidades francesas y profesor emérito de la Universidad del Rosario. Igualmente está con nosotros el doctor Antonio Aljure, socio de Zuleta, que concentra su práctica en Derecho Internacional Público y Privado, en Arbitraje Internacional y Nacional, en temas de hidrocarburos y Derecho Financiero. Es árbitro nacional e internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresidente de la Corte de Arbitraje de esa Cámara, exconjuez de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en Colombia, y profesor igualmente de Derecho Internacional Privado y Contratación Internacional en diferentes universidades como el Rosario, los Andes y el Externado. Nos acompaña también el doctor Roque Caivano, profesor en diferentes universidades argentinas, europeas, director de la diplomatura en arbitraje de la Universidad Austral, con una extensa experiencia que incluye haberse desempeñado como gerente jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, consultor internacional de mediadores y árbitros en diversos países, miembro de comisiones creadas en Argentina para la elaboración de proyectos de la ley de arbitraje y miembro de la comisión redactora de la ley de arbitraje comercial internacional, miembro del comité de procedimientos arbitrales de la International Seat Federation de Suiza, presidente del Instituto Latinoamericano de Arbitraje y miembro de listas de árbitros de diferentes centros. Y finalmente, pero no menos importante, el doctor Santiago Bejarano, counsel en Latham & Watkins, que en su ejercicio profesional
representa compañías multinacionales en disputas internacionales e investigaciones. Tiene más de 10 años de experiencia participando en arbitraje comercial internacional y de inversión bajo distintos reglamentos e instituciones, y ha participado también en arbitrajes con sede en los principales hubs. Asesora igualmente a clientes en relación con investigaciones gubernamentales, investigaciones internas, y mantiene una práctica pro bono en la que asesora a clientes en asuntos migratorios que lo han hecho merecedor del premio Pro Bono Público Award del Legal Aid Society. Entonces, pues sin duda un panel excepcional para tratar un tema que, como ya lo ha dicho el doctor Cárdenas, pues es supremamente interesante y complejo en el arbitraje pues internacional comercial. Como les comentaba pues hace un momento, el primero de los temas que vamos a tratar, y para eso pues le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Silva, es el concepto, debate o tal vez la pregunta, vamos a ver el que nos va a comentar, de si hay un orden jurídico arbitral y por supuesto pues cuál es el rol de ese concepto en el análisis del derecho aplicable en el arbitraje comercial internacional. Que seguramente pues puede ser una respuesta diferente para diferentes momentos, como la celebración del pacto, la conformación del tribunal, el desarrollo del procedimiento, y tal vez donde el concepto puede pues, tener especial relevancia, como es la etapa de ejecución o anulación del laudo y pues la consideración de los efectos del laudo. Entonces, pues para arrancar con este tema, doctor Silva tiene la palabra. Muchas gracias, María Victoria, y muchas gracias al doctor Juan Pablo por la invitación a participar en el día de hoy al lado de tres excelentes amigos. Este concepto del orden jurídico arbitral, como yo creo todos ustedes saben, es un concepto que ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia francesas. Y es un concepto que ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia francesas para determinar cuáles son las normas que se aplican al arbitraje internacional que tiene sede en Francia. Quizás la expresión más acabada de este concepto del orden jurídico arbitral se encuentra en una decisión de la primera Cámara de la Sala de Casación Civil de la Corte de Casación francesa del 29 de junio del 2007, decisión que se conoce por el nombre de la parte demandante Putravalli. En ese caso, el principio que formuló la Corte de Casación francesa, en palabras resumidas, dijo que el laudo internacional es una decisión de justicia internacional y que como tal no está atada a ningún orden jurídico nacional. Esta formulación acabada de la Corte de Casación francesa ya había sido sugerida, como ya lo sugerí, por la doctrina. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? ¿Cuáles son las consecuencias? Y finalmente, ¿cuál es la paradoja que supone? Los fundamentos son una serie de ficciones que en el derecho francés del arbitraje internacional se dan por supuestas. ¿Cuáles son esas ficciones? Son tres. La primera es que existiría una comunidad internacional de comerciantes, que algunos, como ustedes saben, llaman societas mercatorum. Y evidentemente en esa comunidad internacional de comerciantes, pues hay ciertas normas aplicables. Se trata de una ficción porque no es claro desde el punto de vista sociológico que exista una comunidad internacional de comerciantes si a ella se le aplican los criterios estrictos de la sociología. La segunda ficción en la que se basa la existencia de este orden jurídico arbitral es que en esa sociedad
o en esa comunidad de comerciantes internacionales habría un derecho aplicable. Muchos lo han llamado lex mercatoria, y de alguna manera el brazo procesal, por llamarlo de alguna manera, de esa lex mercatoria sería el orden jurídico arbitral. Y la tercera ficción en la que se basa este concepto del orden jurídico arbitral es que en esa comunidad de comerciantes internacionales hay un juez natural, y ese juez natural sería el árbitro internacional. Entonces, es interesante ver cómo esa teoría del orden jurídico arbitral formulada en el fallo Putravali se basa en tres supuestos o ficciones que son aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia francesas. ¿Cuáles son, en segundo lugar, las consecuencias de ese concepto del orden jurídico arbitral? Yo diría que las principales son dos. La primera es que en ese mismo fallo Putravali y en otro anterior, que es el fallo Dalico, también de la Corte de Casación francesa, la Corte de Casación francesa, en lugar de decir cuál es el ordenamiento jurídico nacional aplicable a un arbitraje internacional, formula reglas que se aplican directamente, por ejemplo, para saber si una cláusula compromisoria internacional es válida o no. En otras palabras, lo que ha hecho la jurisprudencia francesa es crear lo que se llama un principio de validez de la cláusula compromisoria internacional. Es decir, que si hay un arbitraje internacional con sede en Francia y una de las partes, por lo general la demandada, ataca la validez de la cláusula arbitral, el tribunal, para decidir sobre la validez o no de esa cláusula arbitral, no va a tener en Francia que buscar un ordenamiento jurídico nacional aplicable, sino que va a aplicar las reglas que componen el orden jurídico arbitral. Y la regla en materia de validez de la cláusula compromisoria que se aplica en Francia es este principio de validez de la cláusula compromisoria internacional, que es, en otras palabras, una presunción. Es decir, se presume que toda cláusula compromisoria internacional es válida, salvo, dice este fallo de Dalico que ya mencioné de la Corte de Casación, que el convenio arbitral sea contrario a la voluntad de las partes o contrario al orden público internacional. Esos son los dos límites que se encuentran allí. Entonces, fíjense que lo que hace la Corte de Casación es decir, el arbitraje internacional en Francia se rige por este orden jurídico arbitral y su principal componente de ese orden jurídico arbitral es esta presunción que llaman principio de validez del convenio arbitral internacional. La segunda consecuencia de esta teoría del orden jurídico arbitral me parece más práctica y quizás se ha hecho más famosa en razón de varios fallos de la Corte de Casación francesa también, y es que en Francia se pueden ejecutar laudos que hayan sido anulados en otro país. Si la Convención de Nueva York se aplicara de una manera un poco más estricta y el principio de la comitas, es decir, el respeto que las naciones se deben las unas a las otras, un laudo que fuera anulado en otro país no debería ser ejecutado en otro país. Sin embargo, según la teoría francesa, un laudo que es anulado en el país X es anulado de conformidad con el ordenamiento jurídico de ese país. Es decir, el laudo perdería valor jurídico en ese país. Pero el laudo podría todavía tener valor jurídico en el orden jurídico arbitral, que es por naturaleza transnacional, según la creación del concepto aquí en Francia. Y por lo tanto, un laudo anulado según ciertos criterios en el estado X, que sea de alguna manera válido todavía en el orden jurídico arbitral, pues puede ser ejecutado en Francia.
Y los fallos que ustedes conocen y que han sido muy famosos en la aplicación de esta segunda consecuencia son los fallos esencialmente Hilmarton y Cromalloy de la Corte de Casación francesa, pero también Putravalli de la Corte de Casación francesa. Por último, para concluir, ¿cuál es la paradoja de toda esta teoría? La paradoja de esta teoría es que tiene una aspiración a ser universal. Es decir, lo que nos dice la Corte de Casación y antes de ella la doctrina francesa es que existe un orden transnacional que rige los arbitrajes internacionales. Pero lo que sabemos es que en la práctica esa teoría que tiene ímpetu universal, pues solo recibe aplicación en territorio francés. Que yo sepa, esa teoría no ha sido realmente adoptada en otras latitudes. Entonces, para concluir, aunque esta teoría sigue siendo quizás demasiado francesa, la belleza que tiene es cómo han creado premisas, ficciones para sustentarla y sobre todo un poco la idea que está detrás y que es el verdadero fundamento es crear una estructura jurídica que le permita al arbitraje internacional sobrevivir más fácilmente. Porque evidentemente si la validez del arbitraje internacional no depende de ningún orden jurídico nacional, pues los legisladores y los jueces estatales teóricamente no podrían atentar contra ese mecanismo de resolución de litigios como ocurre, lo sabemos, de vez en cuando. Muchas gracias, María Victoria. Muchísimas gracias, doctor Silva. Definitivamente un tema muy interesante y pues para esto quisiera escuchar la opinión de los demás panelistas, de pronto el doctor Caivano sobre su visión, si realmente podemos hablar en otras jurisdicciones de algo semejante a este orden legal autónomo del arbitraje comercial internacional y de pronto también de algún tema que me parece muy relevante de lo que ha mencionado el doctor Silva y es pues cómo este concepto o esta creación pues permite la supervivencia del arbitraje, digamos, de factores externos de los estados y en ese sentido pues cuál podría ser, por ejemplo, un rol de los árbitros en la protección o en relación pues con lo que ellos pueden tomar como medidas respecto de la configuración o respeto de este orden jurídico arbitral. Muchas gracias, María Victoria, gracias por la presentación, muchas gracias al Comité Colombiano y especialmente al doctor Cárdenas por invitarme a participar y además por darme el privilegio de participar en un panel con Santiago, Eduardo y Antonio, queridos amigos también. La verdad es que no podían haber elegido mejor el tema ni el expositor para volarle la cabeza a todos los asistentes con un tema de tanta profundidad y de tanta hondura como el que se ha planteado. Y yo quiero hacer una referencia muy breve a un contexto histórico. El arbitraje ha venido luchando desde hace mucho tiempo por mantener un cierto grado de autonomía. Y ese cierto grado de autonomía es precisamente una de las defensas para su supervivencia, es una de las formas a través de las cuales puede lograr su supervivencia. Y esa autonomía se proyecta fundamentalmente en dos planos. Por un lado, autonomía del Poder Judicial. Y por otro lado, autonomía del derecho de la sede del arbitraje. La autonomía del arbitraje respecto del Poder Judicial se ha logrado con creces. Si uno mira apenas por encima del hombro el tipo de arbitraje que existía en el mundo, no tan lejos, en la década del 80 o en la década del 90 del siglo pasado, vamos a ver que el arbitraje era mucho menos autónomo y mucho más interferible por el Poder Judicial. El principio de la clausura de ese grado de intervencionismo judicial sobre el arbitraje lo pone el artículo 5 de la Ley Modelo de UNCITRAL cuando
cierra todas las puertas a cualquier grado de intervención judicial que no sea expresamente permitido por la ley, y siendo que la ley, como la ley modelo UNCITRAL, solamente prevé algunas pocas funciones para el Poder Judicial de asistencia, de apoyo al arbitraje, y una muy limitada de control a través del recurso de anulación. O sea que la autonomía respecto del Poder Judicial me parece que se ha logrado bastante. No se ha logrado tanto, a pesar de lo interesante que resulta la teoría, la autonomía del arbitraje respecto del derecho de la sede, porque la teoría de la deslocalización, la teoría que procura la inexistencia de sede o, en todo caso, el aflojamiento del rigor que conlleva la sede o de algunos de los efectos que conlleva la aplicación de la sede, y esto daría como primer resultado que no va a haber laudos nacionales y extranjeros, sino laudos internacionales. Es un concepto interesante, un concepto que guarda bastante coherencia si uno lo mira en profundidad con el esquema de circulación internacional de los laudos que propone la Convención de Nueva York, pero no ha sido tan aceptado como en todo caso lo ha sido el freno que la ley le ha puesto a la intervención del Poder Judicial. No sé la experiencia de ustedes, pero yo no he visto arbitrajes sin sede, y no he visto arbitrajes en los cuales la sede no tenga los efectos que naturalmente tiene, que es, bueno, como se explicará seguramente en los próximos paneles, la aplicación de la ley de arbitraje de la sede como lex arbitri, con una serie de consecuencias que esto acarrea, y la competencia de los tribunales judiciales de la sede para conocer en un control primario sobre la validez o nulidad del laudo. De modo que yo rescato la selección de Eduardo del tema y el planteo del tema, que nos obliga a pensar y a repensar en un tema del que, si bien se ha venido hablando, todavía no ha tenido una aplicación práctica mucho más allá de la frontera de Francia, ¿no? Así es, muchísimas gracias, doctor Caiván. Pues para seguir hablando de autonomía, pero en este caso ya de otra acepción de la palabra, pues como todos sabemos, este es uno de los pilares o pues principios básicos que rigen pues la cláusula arbitral. Esa autonomía respecto de pues el contrato en el cual puede estar contenida. Y en esa medida, pues, uno de los temas que nos ocupará ahora y que tratará el doctor Aljure es pues, la ley aplicable al pacto arbitral, en los casos en los que pues, precisamente hay un pacto separado o independiente de una ley aplicable exclusivamente al pacto y que no necesariamente pues, es la misma ley sustancial que rige demás aspectos del contrato. Entonces, doctor Aljure, le cedo la palabra. Muchas gracias, María Victoria. Buenas tardes a todos. Saludo especial a los panelistas y al doctor Juan Pablo. El tema es la ley aplicable al pacto arbitral. Entonces, voy a tratar 2 puntos para la ley aplicable al pacto arbitral. En el primer punto, la propia ley aplicable y cómo se va desmenuzando para aplicarse al pacto, y en segundo lugar, quiénes están obligados por esa ley aplicable, porque hay actores como árbitro, el juez del exequatur, el juez de la anulación y el juez que remite arbitraje. Antes de tratar esos 2 puntos, quiero, digamos, decir que el pacto arbitral no está regulado en 2 textos de alcance muy grande, sino universal. En el reglamento de Roma I sobre el derecho aplicable a las obligaciones contractuales se excluye expresamente el pacto arbitral y el pacto de elección de foro. Y en los principios de la Haya, de la misma manera, se excluye el pacto arbitral y el pacto de selección de foro. Tal vez porque se entiende que el arbitraje es un compartimento especial y tal vez se abran las plataformas para ese futuro arbitraje deslocalizado, como lo planteó el doctor Eduardo.
La primera parte, entonces, es la propia ley aplicable. En materia de ley aplicable, primero hay que decir que en el caso colombiano regula el tema el Estatuto Arbitral, la Ley 1563 y la Convención de Nueva York. La ley dice expresamente que aplica sin perjuicio de los tratados bilaterales y multilaterales. Eso quiere decir que en caso de abierta contradicción, pues podrá primar o primará la Convención de Nueva York, salvo que la ley nacional sea más favorable, como lo permite la Convención de Nueva York. Y en caso de vacío, pues sea la ley o sea el tratado, suplirá el vacío de que se trate. ¿Cómo tratan la ley y la Convención de Nueva York el punto de la ley aplicable? En primer lugar, la Convención de Nueva York tiene una sola ley material sobre la validez del pacto y es que conste por escrito, y pues ya hay mucha literatura alrededor de qué significa por escrito, pues eso está relativamente superado. Y la Ley 15 del 63 también habla de que conste por escrito y habla del pacto por referencia, el pacto en el intercambio de notas y cuando se alegan ante un juez y la parte no niega la existencia del pacto. Pero además de ello, la propia regulación de la ley y de la Convención de Nueva York sobre la ley aplicable al pacto y quitando la ley material va por técnica de regla de conflicto y está en el artículo 5º 1A de la Convención de Nueva York, que se replica mutatis mutandis para los casos de anulación. Esa norma dice que se denegará el exequatur si las partes en el pacto arbitral están sometidas a una incapacidad de la ley aplicable o si el pacto es nulo por la ley de la autonomía de la voluntad y en caso de que no haya habido selección de las partes por la ley de la sede del arbitraje. Luego, Nueva York y el estatuto tienen norma material, pero tienen también reglas de conflicto para llegar a ese punto de la validez del pacto arbitral. ¿Cómo se interpreta entonces esa norma de regla de conflicto que apuntan a cuál es la ley aplicable al pacto arbitral? En primer lugar, hay una nulidad que puede venir de la incapacidad de una de las partes y la Convención de Nueva York tal vez en su momento o de todas maneras muy inteligentemente dijo una incapacidad de la ley que sea aplicable a la capacidad. La capacidad hace parte del estatuto personal y si uno hiciera una aproximación aérea muy rápida, podría decir que los jueces del sistema continental se inclinarían a vincular la capacidad con la nacionalidad de la persona, pero un juez de common law se inclinaría por escoger la teoría del domicilio, más derivado del pragmatismo anglosajón. Está abierto en la Convención de Nueva York. Y además dice la Convención de Nueva York y además nuestro propio estatuto que se aplicará la ley de la autonomía de la voluntad y en su defecto la ley de la sede arbitral. Entonces, en este punto entramos en una de las primeras, digamos, confluencias de leyes porque hay que decir que el pacto arbitral plantea un problema típico de derecho internacional privado de cuál es la ley aplicable. Y en este punto, entonces, vamos a escoger la regla que permite a las partes seleccionar la ley aplicable, es decir, la de la autonomía de la voluntad. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué sucede si las partes escogieron, por ejemplo, la ley del Perú y la sede del arbitraje es Colombia? Va a suceder de entrada que la ley de la autonomía de la voluntad puede chocar con la ley del arbitraje, es decir, la lex arbitri, que es la ley que regula en un país el arbitraje y que se desata en el sentido de que se aplica el pacto arbitral por el hecho de la Convención de Nueva York
que dice que se aplica la ley de la sede del arbitraje para efectos del pacto arbitral. ¿Qué pasa si chocan lo que llamaríamos la lex arbitri, la ley de la sede, y la ley de la autonomía de la voluntad? La primera respuesta es que, y acá pues hay que leerlo con matices, pero voy a decir la corriente general. La primera respuesta es que si la lex arbitri tiene normas de carácter imperativo, estas normas de carácter imperativo deben preferirse o prevalecer sobre las normas de la ley de la autonomía de la voluntad. Eso sería un primer planteamiento, la prevalencia de una sobre otra. En segundo lugar, normalmente las leyes sobre arbitraje tienen normas que pueden leerse como imperativas y la tendencia general o una aceptación de la tendencia general es que los aspectos esenciales del pacto arbitral, es decir, el efecto positivo, llevar al árbitro, y el negativo, no llevarlo al juez, son más materia de la ley de la sede del arbitraje que la ley de la autonomía de la voluntad. En tercer lugar, los aspectos que pueden llamarse accidentales son más de la ley de la autonomía de la voluntad, es decir, los que no son el efecto negativo y el efecto positivo. Vale decir, por ejemplo, la norma sobre el plazo del arbitraje podría ser accidental. La norma sobre los honorarios de los árbitros podría ser accidental. Las normas sobre la confidencialidad podría ser también accidental. Pero además, esta confluencia de normas plantea otra rareza, y es que el pacto arbitral puede estar sometido a lo que en la doctrina francesa se llama el drepessage, o en la doctrina española el fraccionamiento del contrato, porque vamos a ver que un mismo contrato, que es el pacto arbitral, está sometido simultáneamente, pero por aspectos distintos, a varias leyes. Puede haber la ley del país A para la capacidad del vendedor, la ley del país B para la capacidad del comprador, la ley de la autonomía de la voluntad para el texto mismo, llamémoslo así, y la lex arbitri para aspectos que pueden chocar o no con la ley de la autonomía de la voluntad, es decir, un verdadero fraccionamiento del pacto arbitral como tal. Miren, por ejemplo, ustedes el tema de la autonomía arbitral. Ese tema de la autonomía, es decir, está en un punto en que uno podría inclinarse por los dos lados. La ley de derecho, la ley suiza de derecho internacional privado dice que es un tema de la lex arbitri. La ley inglesa, por ejemplo, dice que es un tema de autonomía de la voluntad. Ven ustedes cómo está en ese punto medio en que la pirinola puede caer de un lado o para otro, y en realidad pues no sería uno o no se rasgaría las vestiduras a la hora de la verdad por una o por otra tesis como tal. También hay que buscar el problema de la ley aplicable al pacto arbitral en otro aspecto, sobre todo de la Convención de Nueva York, que no replicó el estatuto arbitral, y es que el juez remitirá a las partes a arbitraje cuando quiera que una de ellas diga que existe un pacto arbitral. Pero la Convención de Nueva York dice, salvo que el pacto arbitral sea nulo, ineficaz o inaplicable. Entonces surge otra pregunta. ¿Está obligado el juez, que es el juez que está conociendo el caso apenas que se está desarrollando? Fíjense que no es el juez ni del exequatur ni de la anulación. Y la Convención de Nueva York le está diciendo, señor, dígales a las partes que vayan a arbitraje, salvo que el pacto sea nulo, ineficaz o inaplicable. Pero la Convención no dice cuándo es nulo, cuándo es ineficaz y cuándo es inaplicable. La tendencia general para resolver este interrogante es que se aplique los mismos criterios de reglas de conflicto que están en el artículo 5º 1A de Nueva York. Vale decir, la incapacidad por la ley aplicable a las partes y después la ley que las partes hayan seleccionado y en su defecto la ley de la sede con las o los comentarios que merecen
la confluencia de esas dos leyes que hacen de pesage por un lado, pero por otro lado una delimitación en que el principio rector será la norma obligatoria de una ley y la norma supletiva de otra ley. Pero esa es la tendencia en esa materia. Ahora nos preguntamos en la segunda parte, ¿a quién obliga estas normas? Porque tenemos entonces que hay el juez que conoce del caso y que está obligado a permitir arbitraje. Está el juez del exequatur, está el juez de la anulación y está el propio árbitro. Tomemos primero el juez que permite a las partes a arbitraje. Aunque el propio artículo de la Convención de Nueva York no le dice cuál es la ley aplicable, ya les he, digamos, expresado que la tendencia general es a que se someta al artículo 5º 1A, es decir, incapacidad por la ley aplicable, ley de la autonomía y ley de la sede del arbitraje. Ahora tomemos el juez del exequatur. El juez del exequatur debe aplicar el 5.1a porque la norma sí está escrita para él, para el juez del exequatur. Es decir, él tiene que tener en cuenta esos criterios o esas reglas de conflicto que están en el 5.1a de la Convención de Nueva York. Tomemos el juez de la anulación. El juez de la anulación es el juez de la sede del arbitraje. Luego puede pasar que el juez de la anulación sea de la misma jurisdicción de la anulación. Sería un caso raro, exótico, pero podría pasar, pero normalmente es un juez diferente. Ese juez de la anulación tiene causales específicas para aplicar a la nulidad del pacto arbitral. Y esas causales específicas para la nulidad del pacto arbitral están o tienen que ver con la nulidad del pacto arbitral por la ley aplicable, mejor dicho, es la ley que le ordena el propio concepto de la anulación, que no está en la Convención de Nueva York, pero que sí está en la ley modelo UNCITRAL. Y esa ley modelo UNCITRAL también habla de la nulidad por incapacidad de las partes, por ley de la sede o por la ley de la autonomía de la voluntad. Tomemos por último el caso del juez del exequatur. El juez del exequatur tiene a su vez otra complicación para efectos de la ley aplicable, porque el juez del exequatur tiene que juzgar la arbitralidad del litigio de acuerdo con su propia ley. Luego podría pasar que la ley llegara válida por una ley que no es la ley del juez del exequatur. Pero la ley de la arbitralidad es una ley territorial en ese sentido, es decir, Nueva York dice que la arbitralidad se rige por la ley del Estado a donde se solicita el reconocimiento del laudo. Entonces, miren lo que puede pasar con el juez del exequatur. Primero, podría pasar la hipótesis de una escisión de las normas aplicables a la validez del pacto, pero con un problema que no resuelve el problema del depesage, porque la doctrina del depesage dice que se aplica dos leyes al mismo contrato, pero sobre aspectos distintos. Aquí podría pasar que el laudo viniera envuelto en validez y de pronto fuera rechazado por no ser válido de acuerdo con la ley del exequatur. Pero además plantea otra curiosidad, y es que yo creo que es el único caso de excepción de depesage, porque como acabo de decir, en este caso particular no hay un depesage en sentido técnico, porque no hay dos leyes sobre el mismo contrato, pero aspectos distintos, sino dos leyes sobre todo el contrato, luego todos sus aspectos. Luego tendría un problema que sería una curiosidad o una anomalía del propio depesage como tal. Entonces, pues, esos son los planteamientos generales sobre la validez y la ley aplicable sobre todo al pacto arbitral. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Aljure. Voy a darle la palabra rápidamente al doctor Bejarano para que comente su opinión que pueda tener sobre este tema y pues particularmente si lo ve pertinente sobre pues una reflexión que a mí me surge y es si pues ante este fraccionamiento que puede darse pues por todas estas circunstancias y leyes que pueden confluir respecto de diferentes preguntas asociadas a la formación del pacto y, digamos, los análisis posteriores en sedes de reconocimiento o anulación, si entonces, digamos, es una buena práctica o hay algunos criterios que permitan pues que las partes resuelvan eso y bajo la autonomía de la voluntad pues escojan una ley aplicable al pacto de manera pues expresa y qué criterios podrían pues considerar en ese sentido. Muchas gracias, María Victoria, y bueno, agradeciendo nuevamente, como lo han hecho los panelistas, al doctor Juan Pablo, al Comité Colombiano de Arbitraje y a mis copanelistas, algunos de los cuales han sido mis profesores, entonces muy grato para mí estar compartiendo con ellos hoy y pues con Mavic, que es compañera mía de la universidad. Bueno, sobre este tema de la ley aplicable, yo creo que la complejidad es esa que expone el doctor Aljure y creo que la pregunta que tú haces, María Victoria, es una válida. Bueno, ¿deben las partes entonces en su pacto o acuerdo de arbitraje señalar expresamente cuál es la ley que aplica al pacto arbitral? Antes de contestar la pregunta, diría que en la práctica son muy infrecuentes esas cláusulas, o sea, lo que uno encuentra son, incluso si uno mira las cláusulas modelo de casi todas las instituciones, pues ninguna de ellas sugiere que las partes digan expresamente cuál es la ley que aplica al pacto arbitral. Considero que en los casos en los que sí, al menos en mi práctica profesional lo he visto, eso ha generado una complejidad adicional porque resulta que cuando las partes insertan esa cláusula, generalmente lo hacen no porque quieran resolver el tema de la validez del pacto arbitral, sino porque equivocadamente han insertado dentro de su cláusula de arbitraje lo que esperan sea una escogencia de la ley aplicable al contrato. Y entonces ve uno que hay una cláusula arbitral donde dice que el arbitraje se regirá, voy a dar un ejemplo, por la ley de Nueva York, y no encuentra uno una disposición dentro del contrato que se refiera a la ley aplicable. Y queda el árbitro, creo que en una situación aún peor, donde no sabe si aplicar la ley de Nueva York al pacto arbitral, como le dice el contrato, o si interpretar de cierta forma cuál era la intención de las partes. Creo que genera, y creo que es por eso que nos ha insertado quizás esa sugerencia en las cláusulas modelo, porque requeriría realmente un análisis de cuál es la ley aplicable al contrato, cuál es la ley aplicable a la cláusula arbitral y si esas dos leyes son distintas. Y un tercer análisis, y es si la ley que voy a escoger para el tema de la validez del pacto arbitral es o no la de la sede. Y creo que esas preguntas en el comercio internacional nunca se están planteando al momento de celebrar el contrato. Luego, creo que es mejor dejar la cláusula arbitral sin ese tipo de precisiones sobre la ley aplicable al pacto arbitral. Ese al menos es mi acercamiento al tema. Bueno, muchísimas gracias. Pues, me encantaría oír las opiniones sobre este tema de los demás, pero pues tenemos un tiempo limitado y el siguiente pues tema en la agenda es la ley aplicable al procedimiento. Y para eso pues le damos entonces el foro al doctor Roque Caivano. Muchas gracias, María Victoria. Como dijo el doctor Cárdenas, el tema en general de la ley aplicable es un tema intrincado, complejo y plantea dudas que a veces ni los académicos logran esclarecer suficientemente. Mucho menos claros suelen tenerlo los practicantes, tanto abogados como árbitros, para quienes el tema suele ser extremadamente árido. Probablemente yo mismo esté inmerso en ese mundo de incertidumbre, pero intentaré en todo caso clarificar algunos conceptos, principalmente sobre la ley aplicable al procedimiento o la ley procesal aplicable a un arbitraje. Para entender qué cosa es la ley procesal aplicable a un arbitraje, lo primero que conviene es determinar qué no es. Y la ley procesal no es el conjunto de normas que rigen específicamente el procedimiento y que determinan el modo, tiempo y lugar en que se llevan a cabo los actos procesales. La confusión, que es bastante común
de pensar que la ley procesal tiene relación con ese tema proviene, a mi juicio, de dos fuentes principales. La primera es que los abogados hemos sido mayormente formados y estamos acostumbrados a litigar bajo un código de procedimiento. Y un código de procedimiento es un cuerpo de normas que determina con bastante precisión cómo, cuándo y dónde se practican los actos dentro de un proceso judicial. Un código de procedimientos contiene usualmente medio millar de normas que regulan con un grado importante de detalle todo lo que pasa o puede pasar en un procedimiento judicial. La segunda fuente de confusión es que, especialmente en América Latina, originalmente todos los países tenían las normas sobre arbitraje contenidas en los códigos de procedimiento judicial. Situación que perduró desde los albores de la independencia de los países de la región hasta prácticamente 20 o 30 años atrás, donde comenzaron a sancionarse legislaciones de arbitraje independizadas de los códigos. La suma de esas dos cosas y la concepción habitual de que, así sea en forma supletoria, los códigos de procedimiento civil terminan aplicando al arbitraje, generaron la convicción de que la ley aplicable al procedimiento arbitral eran los códigos. Y hoy, sin embargo, resulta claro que esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque las normas legales sobre arbitraje ya no están en los códigos, en primer lugar, y porque las propias leyes de arbitraje establecen con mucha claridad el principio de autonomía de la voluntad en materia de procedimiento con algunos pocos límites. Es decir, aun cuando la ley de arbitraje se ocupa del tema de procedimiento, específicamente no establece reglas, sino principios generales en materia de procedimiento. Estos principios generales son básicamente el de libertad de formas procesales, pero también establece algunos límites que no están expresados bajo forma de reglas, sino también expresados a través de principios generales a esa libertad. ¿Cuál es el principio general? Es el que surge del artículo 19.1 de la Ley Modelo de Uncitral. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, dice el artículo 19.1, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. ¿Y a qué disposiciones de la ley se refiere la sujeción a que la propia ley subordina la libertad de las partes? Pues al principio del artículo 18, que literalmente dice, deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Principio que quizá, de modo más coloquial, pueda traducirse como el respeto al debido proceso. Porque recordemos que el concepto de debido proceso se compone de ciertas pautas, ciertamente generales, que postulan que se debe dispensar un trato igualitario a ambas partes y que se debe garantizar que cada una de ellas pueda ser oída, lo que a su vez comprende la necesidad de que pueda articular sus planteos, desarrollar los fundamentos de sus peticiones y aportar la prueba que tienda a acreditar los hechos en que esas peticiones se fundan. En otras palabras, lo que inicialmente la ley dice en materia de procedimiento es que las partes son libres de convenir el procedimiento que entiendan más adecuado, con la única limitación de no poder pactar reglas procesales que alteren la igualdad de trato hacia las partes o que impidan el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Ese es un límite claro desde lo conceptual, aunque usualmente menos claro desde lo instrumental, a la autonomía de la voluntad de las partes. Esa previsión de la ley, sumada a la previsión contenida en el artículo 34, 2A4, me estoy refiriendo siempre a la numeración de la ley modelo de Uncitral, pero es una regla que ustedes van a ver replicada en casi todas las legislaciones del mundo, e inclusive en la Convención de Nueva York. Esta previsión, sumada a esa regla del artículo 34, hace que se pueda afirmar, sin temor a faltar a la verdad, que las partes son dueñas del procedimiento, porque el artículo 34, 2A4, prevé como una de las causales por las cuales puede procurarse la anulación del laudo que
si el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo entre las partes. Ahora bien, las partes usualmente no regulan detalladamente el procedimiento arbitral. Nunca vi que lo hicieran en el acuerdo arbitral, que como ustedes saben es generalmente una cláusula en un contrato. A lo sumo pactan la aplicación de un reglamento. Si el arbitraje es institucional, el reglamento de esa institución, o aún el reglamento de un CITRAL si se trata de un arbitraje ad hoc. Pero cuando uno mira el contenido de esos reglamentos, también advierte que no tienen reglas precisas para el procedimiento, sino también una serie de pautas casi tan genéricas como las de la ley de arbitraje. Las reglas más precisas en cualquier caso suelen venir de la orden procesal 1, que es una decisión del tribunal, pero en la que usualmente las partes tienen un rol protagónico. En efecto, el artículo 19.2 de la ley modelo UNCITRAL trae la solución para el caso de no existir pacto entre las partes sobre el procedimiento. Y dice textualmente, a falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Es decir, con la misma limitación que impone a las partes, la ley faculta a los árbitros a dirigir el procedimiento, lo que habitualmente se hace en consulta con las partes, elaborando el tribunal arbitral y requiriendo la opinión y procurando el consenso de las partes a través de la conferencia de organización del procedimiento que luego se ve reflejada en la orden procesal. Sin embargo, el artículo 34, que impone como condición de validez del laudo que los árbitros se ajusten al procedimiento pactado por las partes, hace una excepción y establece que el laudo no será pasible de nulidad cuando dicho acuerdo de las partes estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse. La regla del artículo 18 que hemos visto, la que establece un límite a la autonomía de la voluntad de las partes y postula que de cualquier manera debe respetarse el debido proceso, es precisamente una norma que las partes no pueden dejar de lado. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que, en definitiva, para impedir que el laudo tenga el riesgo de ser anulado, los árbitros deben seguir el procedimiento pactado. Y en su defecto, el que ellos mismos hubiesen determinado en uso de las facultades legales de organizarlo y dirigirlo. Pero por encima de ello, existe una regla imperativa que impide tanto a las partes como a los árbitros afectar el debido proceso. Por lo que un apartamiento de las reglas convenidas o establecidas que hubiese implicado conculcarlo no causará la nulidad del laudo. Es decir, en la disyuntiva entre aplicar una regla convenida o respetar el debido proceso, si no pueden conjugarse ambas premisas, el tribunal arbitral debe privilegiar el debido proceso, que puede considerarse también parte del orden público procesal. En resumen, y para no extenderme más del tiempo que hemos establecido, el resumen es que la ley de la sede del arbitraje, que en general gobierna los aspectos estructurales del arbitraje, también regula el procedimiento, pero no lo regula a través de reglas, sino a través de principios. Y ese principio es la libertad de las partes, o en su defecto de los árbitros, para establecerlo, pero estamos en presencia de una libertad que no es irrestricta y que encuentra el límite en otro principio a su vez, el debido proceso. La buena noticia para los practicantes es que en casi todas las legislaciones del mundo rigen principios similares desde que, como se sabe, la ley modelo de UNCITRAL ha sido reproducida en decenas de jurisdicciones nacionales, de modo que el esquema que hemos reseñado aquí con estricta referencia a la ley modelo de UNCITRAL, ustedes lo pueden ver en casi todas las legislaciones nacionales del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Caivano. Le voy a dar la palabra muy brevemente al doctor Silva en caso que quiera comentar algo sobre estas interesantes apreciaciones. Sí, muchas gracias, María Victoria, y muchas gracias, Roque, por la magnífica presentación. Solamente un comentario en cuanto a la práctica.
y es que a pesar de este principio de libertad que menciona Roque, hay una tendencia que siempre me ha llamado la atención en el arbitraje internacional a la estandardización del procedimiento arbitral, que ya lo sugería Roque al mencionar esta orden de procedimiento número 1, que en la mayoría de los casos supone la organización de una fase escrita, demanda, contestación, réplica dúplica, una fase oral de audiencia, después memoriales adicionales y después un laudo. Entonces, la paradoja que quería subrayar rápidamente es simplemente que a pesar de esa gran libertad que las legislaciones del mundo le dan a las partes para escoger el procedimiento que quieran, las partes y quizás sus abogados de naturaleza bastante conservadora prefieren siempre seguir un proceso estandarizado. Gracias, María Victoria. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Gaibano. Bueno, el último tema entonces que nos queda por tratar es la ley del contrato, la ley, digamos, pues sustancial de la controversia, y para eso pues le voy a dar la palabra al doctor Bejarano. Muchas gracias, María Victoria. El tema entonces es cuál ley es la que aplica ya no, digamos, al asunto procedimental ni al asunto tampoco de la validez del pacto arbitral, sino al contrato que han celebrado las partes que contiene ese pacto arbitral o ese acuerdo de arbitraje. Y es una cuestión fundamental. Digamos que cuando uno piensa en por qué las partes acuden al arbitraje internacional, siempre se habla de que los comerciantes están buscando pues, la predictibilidad de la resolución. Y entonces uno llega a la siguiente pregunta y es cómo se llega a esa predictibilidad. Y uno de los elementos fundamentales, uno diría, es que las partes en el contrato conozcan el alcance de sus derechos y de sus obligaciones. Y en ese contexto es que surge, digamos, como un principio muy importante del arbitraje internacional, que se debe respetar el pacto del derecho sustancial que han hecho las partes en su contrato. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, cuando uno habla de un contrato internacional que contiene una cláusula donde las partes han escogido un derecho sustancial que aplique a sus relaciones contractuales, pues eso es relativamente incontroversial. Obviamente habrá algunos casos en los que la escogencia de esa ley pueda ser controversial, pero no voy a abordarlos. Yo creo que el tema que es más interesante es qué debe hacer el árbitro cuando el contrato no contiene esa disposición, cuando las partes han guardado silencio con respecto a el derecho aplicable a su relación contractual. Y aquí obviamente hay distintas apreciaciones y distintas formas en las que se ha resuelto esa cuestión. Digamos que tradicionalmente o históricamente han habido algunas leyes que establecen de forma imperativa que cuando un arbitraje tenga sede en cierto país, pues se debe aplicar la ley de la sede. Digamos que esa es un approach que se ha abandonado en casi todas las jurisdicciones, y hoy en día se habla ya es de otra regla, una regla que lo que dice es que le corresponde al árbitro decidir cuál es el derecho aplicable al contrato. Y entonces la cuestión es cómo resuelve el árbitro esa pregunta. Hay, digamos, dos formas o dos caminos. El primero es el que dice que el árbitro debe escoger las reglas de conflicto más apropiadas y con base en esas reglas de conflicto determinar cuál es la ley aplicable al contrato. Y la segunda, yo diría que la que hoy es más prevalente tanto en las legislaciones domésticas como también en las reglas institucionales, es que simplemente dice que el árbitro debe escoger el derecho que sea más apropiado para el contrato. Es decir, que es una escogencia directa que debe hacer el árbitro sobre esa cuestión.
Obviamente, en la práctica, eso presenta cierta dificultad porque el árbitro tiene que determinar o decidir cómo va a llegar a esa escogencia. Uno diría, bueno, la regla dice que el árbitro puede escoger el derecho aplicable, luego puede escoger cualquier derecho que le parezca más relevante o más importante para resolver la disputa. Digamos que haciendo y aquí creo que esto es importante, haciendo una revisión sobre decisiones de anulación, digamos, la posición preponderante es que esa decisión que tome el árbitro sobre el derecho aplicable, sea equivocada o no, realmente no da lugar a la anulación del laudo. Y por eso es que es tan relevante, creo que a la hora de escoger el árbitro, escoger un árbitro que uno confía va a aplicar de forma racional y adecuada esa libertad. Entonces, lo que sucede generalmente es que el árbitro debe aplicar algún sistema de conflicto de leyes para determinar cuál es la ley aplicable, y se han en eso desarrollado distintos criterios. Diría que el criterio más frecuente y ha sido, digamos, el criterio histórico que se ha utilizado, es mirar la ley de la sede y las normas de conflicto de la ley de la sede para determinar cuál es el derecho aplicable al contrato. Em, digamos, sobre eso hay ciertas críticas, pero no necesariamente un sistema mejor de cómo se debe determinar si no se sigue ese esquema. Hay una apreciación que propone el profesor Gary Bourne en su tratado sobre arbitraje comercial internacional, que me parece interesante. Él dice que los árbitros deben seguir 3 pasos. El primero es ver si existe o no un conflicto de leyes, porque muchas veces puede, si bien existir entre las partes una disputa sobre cuál es el derecho aplicable al contrato, puede que ambos sistemas de derecho lleven al mismo resultado. Y cuando eso es así, pues es indiferente si se escoge uno u otro. Yo diría que es una buena práctica que los árbitros desde el principio le preguntan a las partes cuál es el derecho aplicable que consideran aplica a la disputa. Esto obviamente en ausencia de un pacto expreso en el contrato, porque creo que muchas veces se inician estos alegatos, las partes no han ni siquiera planteado cuál es el derecho aplicable, y por allá a mitad del arbitraje se dan cuenta que de pronto un sistema de derecho les otorga alguna ventaja y alegan que el arbitraje se debe regir o que el contrato se debe regir por la ley de Kazajistán, que nunca ha sido realmente invocada dentro del arbitraje. Entonces creo que es una buena práctica cuando en esa orden procesal 1 o en anticipación de esa orden procesal 1, el árbitro pregunta a las partes si coinciden o no sobre el derecho que aplica al fondo. Pero entonces decías yo que ese es el primer paso. Y supongamos que al revisar, al hacer ese paso, sí se llega a que existe un verdadero conflicto de leyes, es decir, que entre la ley suiza y la ley colombiana, que son las 2 leyes que las partes están alegando, sí existe una diferencia de resultado. Y ahí dice el profesor Born que hay un segundo paso que se puede seguir, que es que se mire ya no el derecho sustancial de esos 2 países, sino las leyes de conflicto o las reglas de conflicto de esos 2 sistemas de derecho, para mirar nuevamente si hay un conflicto. Es decir, si yo miro las normas de derecho internacional privado de esos 2 países y ambos me dirigen hacia el mismo derecho aplicable, entonces no hay un verdadero conflicto de leyes. Y dice que en tercer lugar, cuando ese paso lleve nuevamente a 2 leyes que conflictúan, pues sí se debe recurrir al derecho o a las normas de conflictos de la sede. Y lo dice porque en su criterio, cuando las partes escogen la sede, de cierta forma han aceptado también que ciertas reglas de ese lugar deben aplicar, y eso ofrece pues un sistema de conflicto de leyes que es más neutral que el de otras aplicaciones. Entonces, no sé, yo creo que con eso dejo planteado ese tema que me parece interesante. Y paso a un segundo comentario, y es que cuando las partes en efecto escogen la ley aplicable, y este es un comentario más para aquellos que practican el derecho corporativo de los contratos, a veces lo hacen sin entender realmente el impacto que eso tiene sobre los derechos y las obligaciones de las partes. Y lo digo en este contexto de este congreso porque en mi práctica profesional lo he visto particularmente en Latinoamérica,
donde se han utilizado los contratos, sobre todo en temas de fusiones y adquisiciones, contratos modelo o contratos que se han desarrollado bajo ciertos sistemas de derecho anglosajón, en particular bajo la ley de Nueva York, pero las partes le insertan en la cláusula de derecho aplicable un derecho local. Lo hemos visto, yo tuve hace poco un caso donde era una transacción de una adquisición entre unos vendedores ubicados en un país latinoamericano, un comprador también en Latinoamérica, y si bien habían seguido un contrato típico, digamos, del derecho anglosajón de Nueva York, claramente, lo que hicieron fue pactar el derecho colombiano. Y eso presentó todo tipo de dificultades al momento de presentar el caso. No tanto porque la ley colombiana sea buena o mala, sino porque yo creo que lo que hace bueno un sistema jurídico para una transacción en particular es la existencia de precedente y la existencia de interpretaciones sobre lo que quieren decir esos derechos y obligaciones. Por ejemplo, y con esto termino, cuando uno mira en el derecho norteamericano, también hay diferencias entre los distintos estados en la forma en la que han resuelto ciertas cuestiones. Entonces, muchas veces se dice, no, el derecho de Nueva York es muy bueno. Se debe pactar el derecho de Nueva York en los contratos internacionales porque brinda certeza, porque brinda todo tipo de ventajas en ese sentido. Y va uno a ver, por ejemplo, y estaba viéndolo en un caso ahora, donde existe un contrato de operación de un bloque petrolero, un Joint Operating Agreement sujeto a la ley de Nueva York. Y resulta que en Nueva York hay 2 casos sobre Joint Operating Agreements. Mientras que cuando uno va y mira, por ejemplo, la ley de Texas, existen cientos de casos sobre esa materia. Luego uno pensaría que al menos al momento de escoger la ley aplicable, hubiera sido mejor para las partes haber reflexionado sobre ese punto y haber pactado la ley de Texas en ese asunto particular. Con eso, digamos, dejo esos comentarios planteados. Muchísimas gracias, doctor Bejarano. Pues nos quedan unos minutos. Está previsto que el doctor Albure nos dé sus comentarios, sus apreciaciones sobre este tema. A mí me surge pues la curiosidad si además de, por supuesto, los principios de derecho internacional privado, pues hay otros factores que en la práctica influyan o afecten, digamos, la decisión que los árbitros deben tomar cuando se presentan pues a esa pregunta que nos planteaba el doctor Bejarano al comienzo de que no hay derecho aplicable. Por ejemplo, no sé si el sistema jurídico del cual proviene un árbitro o el lugar de su formación o alguna otra pues serie de factores pueden pues llegar a influir en esa decisión. Entonces le doy la palabra al doctor Albure para que pues nos comente un poco sobre este último tema que estamos tratando. Sí. Muchas gracias, María Victoria. Tengo estos comentarios. El primero es que el doctor Santiago presenta, digamos, lo que podría ser una nueva paradoja del árbitro y la lex fori, porque la independencia o el primer grito, uno de los primeros gritos de independencia del arbitraje internacional fue decir que el árbitro no está ligado al foro o a la sede. Y llama la atención que ahora puede haber una tendencia en que el árbitro consulte la regla de conflicto del foro, la ley sustancial del foro, pero no a título de obligación, sino a título de regla de conflicto más apropiada. Entonces, digamos, es un volver al antes, pero por un camino distinto, si se consolida más esa tendencia como tal. Ahora, no habiendo norma escogida por las partes, pues en realidad cuando uno se pone a ver en la práctica a qué se enfrenta el árbitro, va a ver que el campo de debate está muy acotado, porque en general puede haber 2, máximo 3 leyes que pudieran tener vocación de aplicación y el árbitro normalmente puede seguir un criterio de common law, que es el de los puntos de contacto relevantes, o esa doctrina francesa de Lagarde y Batifolle de la localización objetiva del contrato, que ellos decían, las partes ubican el contrato, lo localizan, pero el juez decide cuál es la ley aplicable. De manera pues que esos criterios yo pienso que son válidos y razonables, así en el raciocinio
el árbitro no los traiga a colación. Y un tercer comentario, pues es el hecho de que yo creo que todo el mundo lo ha visto, estamos en camino de el surgimiento, uno no sabe en cuánto tiempo, que pudiera haber una especie de derecho transnacional, porque uno comienza a ver que comienzan a gotear desde el techo reglas materiales de derecho internacional por todos lados, y uno no sabe si el mundo westfaliano que vivimos del conflicto de leyes de pronto tienda a desaparecer por la aparición de leyes materiales de derecho internacional que ya comienzan a verse, pero como todos los fenómenos legales y sociales, pues son fenómenos que se van produciendo de manera paulatina, lenta, pero en últimas definitiva. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nos quedan unos muy pocos minutos, concretamente 3, entonces no sé si alguno de los panelistas quiera pues comentar alguna otra cosa respecto de lo que han expuesto los demás o digamos formular alguna reflexión. Les doy ahí, les dejo la inquietud antes de cerrar. Bueno, creo que no. Creo que es un tema que, digamos, nos quedaríamos horas acá discutiéndolo. Muy interesante, muy ilustrativo. Muchísimas gracias al comité nuevamente y a título personal, pues muy educativo realmente este panel. Un gusto compartirlo con todos ustedes. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias nuevamente. Y entonces damos así por concluido este panel. No, muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias al doctor Eduardo, al doctor Roque, al doctor Antonio, al doctor Santiago, por todos sus aportes. Este tema es un tema muy rico en contenido. Se mira unos puntos y hay muchos más por mirar y de pronto en otra ocasión miraremos otros más, como por ejemplo, qué consecuencias tiene la diferencia entre Colombia y Chile cuando las dos acogieron la misma ley modelo y sin embargo en ley aplicable hay una diferencia. La ley chilena le dice al árbitro: aplique, si las partes no han escogido la ley, las reglas de conflicto que considere más apropiadas. En tanto que la ley colombiana dice, aplique las normas que considere más apropiadas. Esa sutil diferencia entre la ley chilena y la ley colombiana, ¿qué consecuencias tendrá? Hay unas cosas bien interesantes que podríamos hacer un debate. Y además porque cuando ustedes, todos han practicado arbitraje internacional, descubren que muchas veces hay muchos puntos concretos que generan un debate de leyes aplicables particulares. Y puede ser la solución, el éxito o la pérdida del proceso puede depender de la ley que escojan los árbitros. Entonces es un tema hermosísimo además, pero de unas implicaciones prácticas fenomenales. Pero lo que hemos visto aquí realmente en este panel ha sido una maravilla, empezando por... Se ha silenciado. Comenzando por el orden jurídico arbitral de Eduardo, que siempre nos ha fascinado a todos. Esa creación del derecho francés es una cosa fascinante. Bueno, con todas las paradojas y las presunciones de las cuales tiene. Bueno, entonces, muchísimas gracias de verdad a todos por sus grandes aportes y hacer una presentación tan interesante. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gusto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.